¿Alguna vez has sentido que, sin importar cuánto te esfuerces por encajar, siempre terminas siendo el extraño en la habitación? Si hoy sientes que el mundo te rechaza o que las puertas se te cierran sin motivo aparente, quiero que te prepares. En este video voy a revelarte por qué ese aislamiento que tanto te duele no es una maldición, sino la señal más clara de que llevas un propósito divino que el mundo todavía no puede procesar. Si te quedas conmigo hasta el final, descubrirás cómo esa soledad es en realidad el escudo de protección de Dios sobre tu vida, y te revelaré un secreto contenido en las Escrituras que transformará tu dolor en una autoridad espiritual imparable. Lo que voy a compartir contigo al cierre de este mensaje es la pieza clave para que nunca más vuelvas a sentirte inferior ante el juicio de los demás. Prepárate, porque tu perspectiva está a punto de cambiar para siempre. Los elegidos de Dios no son aceptados fácilmente, porque llevan algo diferente. Es sumamente curioso cómo pasamos gran parte de nuestra existencia intentando encajar en moldes que nunca fueron diseñados para nosotros, y quizás sea precisamente por eso que sientes ese cansancio en el alma de forma tan recurrente. ¿Te has dado cuenta de que, por más que te esfuerces en ser alguien agradable, parece que siempre existe una barrera invisible entre tú y la mayoría de las personas? Es como si estuvieras en una sintonía distinta, una frecuencia que el mundo a tu alrededor simplemente no logra sintonizar. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si estuvieras hablando un idioma desconocido en un lugar donde todos se conforman con lo básico de la supervivencia humana. ¿Por qué será que los elegidos de Dios incomodan tanto, incluso cuando permanecen en absoluto silencio? La realidad es que tú portas un brillo que no proviene del exterior, sino del interior, y la luz siempre resultará molesta para quien se ha acostumbrado a vivir en la penumbra. Reflexiona conmigo un momento en la historia de José. Él no era odiado por sus hermanos por ser una mala persona o alguien arrogante. Era despreciado porque tenía sueños y porque el favor de Dios sobre su vida era evidente. ¿Has sido tú el soñador de tu familia que terminó convirtiéndose en el blanco de las burlas o de la indiferencia más cruel? ¿Cómo te sientes cuando percibes que en tu propio hogar, el lugar donde deberías ser más acogido, no logran celebrar las cosas buenas que el Creador planta en tu corazón? Es fundamental comprender que el rechazo que José sufrió fue, en realidad, el vehículo que Dios utilizó para conducirlo hacia el gobierno de Egipto. Si él hubiera sido aceptado y mimado por sus hermanos, jamás habría salido de aquella tienda y nunca habría cumplido la misión de salvar a naciones enteras del hambre. ¿No será que tu falta de aceptación hoy es el impulso que Dios te está dando para que salgas de un lugar pequeño y te dirijas hacia el destino grandioso que Él te ha preparado? ¿Por qué sigues lamentándote por las puertas que se cerraron, si fue el propio Dios quien les echó llave para que no perdieras tiempo valioso en el sitio equivocado con las personas incorrectas? Entender el contenido de este mensaje es vital para que dejes de culparte por no ser la persona más popular de tu círculo social. La popularidad en este mundo muchas veces es solo la señal de que eres igual a todos los demás, pero el elegido es, por definición, alguien apartado, distinto y singular. Si sientes que estas palabras están empezando a organizar las piezas del rompecabezas de tu vida, te invito a que dejes tu me gusta ahora mismo, pues ese pequeño gesto permite que este mensaje alcance a otros elegidos que están al borde de una crisis de identidad. Tu suscripción al canal también es fundamental, porque aquí formamos una familia de personas que no se conforman con este sistema y buscan la verdad pura de las Escrituras. Imagina ahora la vida de David. Mientras sus hermanos estaban al frente, destacando en las guerras y luciendo sus armaduras, David se encontraba en el campo, a solas con las ovejas,
enfrentando osos y leones en el más completo anonimato. Cuando el profeta Samuel llegó para ungir al nuevo rey, nadie pensó siquiera en llamar a David. Era tan diferente y tan improbable que hasta su propio padre lo olvidó en el momento de la celebración. ¿Alguna vez has sido olvidado en una lista de invitados o ignorado en una promoción laboral, aun sabiendo que tenías más capacidad que los demás? ¿Qué habrá pasado por la mente de David al ver que su propia familia no lo veía como algo más que un simple ayudante? Tal vez comprendió temprano que a quien Dios elige, el hombre generalmente lo ignora. Pero ¿sabes qué es lo más poderoso? Que cuando Dios decide honrarte, Él hace que el profeta permanezca de pie y nadie se siente hasta que tú llegues. ¿Cómo reaccionarías si supieras que Dios está deteniendo procesos enteros solo para esperar tu momento de aparecer y ser ungido? El rechazo de ayer es el condimento de la victoria de mañana, pero necesitas tener paciencia con el proceso. El problema es que nos enfocamos tanto en el dolor de no pertenecer que olvidamos enfocarnos en el privilegio de ser apartados. ¿Te has detenido a reflexionar que Jesús, el hombre más íntegro y perfecto que pisó la tierra, fue el más rechazado de todos? Él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Si el Maestro no fue aceptado en su propia tierra, ¿por qué tú, que sigues sus pasos con tanta dedicación, esperas que el mundo te aplauda de pie? ¿Por qué seguimos buscando con tanto afán la aprobación de personas que muchas veces ni siquiera saben hacia dónde se dirigen con sus propias vidas? La Biblia nos dice claramente que somos extranjeros y peregrinos aquí. Un extranjero nunca se siente totalmente en casa en una tierra que no es la suya. Sientes nostalgia de un lugar que nunca has visitado físicamente, pero que tu alma reconoce como su verdadero hogar. Ese nudo en el pecho, ese sentimiento de no pertenezco a este mundo, es la prueba viva de que tu ciudadanía es celestial. Mira la historia de Jeremías. Fue llamado a decir la verdad en un tiempo de mentiras, y por eso fue arrojado a una cisterna inmunda, fue humillado, aislado y tildado de loco. Cargaba una palabra que ardía como fuego en sus huesos, pero nadie a su alrededor quería escucharla. ¿Has sentido alguna vez que tienes algo atorado en la garganta? Una verdad que sabes que las personas necesitan oír para ser libres, pero te callas porque sabes que serás malinterpretado o ridiculizado. ¿Cómo lidiar con la soledad de cargar una visión espiritual que nadie más a tu alrededor logra alcanzar? La soledad del elegido no es un castigo divino, es un aislamiento estratégico del general. Dios te separa para que las voces del mundo no contaminen la voz de Él dentro de ti. Si estuvieras siempre rodeado de gente aplaudiéndote, terminarías creyendo que tu éxito proviene de su aprobación y no del poder del Espíritu Santo. Ya diste gracias hoy por ese no que recibiste y que te mantuvo en el camino de la santidad. Es fundamental comprender que existen niveles de unción que solo se alcanzan en el desierto, donde no hay nadie que pueda ayudarte, solo el Señor. ¿Por qué crees que Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto después de haber sido criado con toda la pompa en el palacio? Porque el palacio te enseña a ser un príncipe de los hombres, pero el desierto te enseña a ser un siervo de Dios. Si te encuentras en tu periodo de desierto ahora mismo, sintiéndote abandonado por amigos e incluso por parientes cercanos, sabe que es ahí donde tu verdadera autoridad está siendo forjada en el fuego. ¿Qué harías si te dieras cuenta ahora mismo de que cada persona que se alejó de ti fue en realidad una liberación que no tuviste el valor de pedir, pero que Dios, en su infinita misericordia, ejecutó para salvarte? La envidia es una de las formas más comunes de rechazo contra los elegidos. Las personas sienten una incomodidad inexplicable cerca de ti y ni siquiera saben por qué. Intentan buscar defectos en tu conducta. Tratan de minimizar tus pequeños logros, pero lo que realmente detestan es ese algo diferente que portas sin esfuerzo.
Es la presencia de Dios en ti la que denuncia su mediocridad y su falta de propósito. ¿Te ha pasado que alguien empieza a tratarte mal de la nada, sin que hayas hecho absolutamente nada contra esa persona? ¿Cómo reaccionas ante estos ataques gratuitos e injustos? Aprende algo hoy. El problema no es contigo, es con lo que habita en ti. El infierno no gasta munición con quien está dormido. Ataca con furia a quien representa una amenaza real para sus planes. Si estás siendo blanco de ataques, es porque eres peligroso para el sistema de este mundo. Por eso, presta mucha atención a lo que te voy a decir. No intentes disminuir tu luz, no apagues tu brillo para que los demás no se sientan opacados o inferiores. Deja que usen gafas oscuras si es necesario, pero continúa brillando con la intensidad que Dios te otorgó. La importancia de comprender esto es lo que te librará de la depresión, del aislamiento emocional y de la ansiedad de intentar agradar a todo el mundo todo el tiempo. Deja tu me gusta si estás de acuerdo en que ser un elegido de Dios vale mucho más que ser aceptado por una sociedad vacía. Y si estás aquí y aún no te has suscrito, piénsalo bien. ¿En qué otro lugar encontrarás esta claridad sobre las batallas espirituales que enfrentas en tu cotidianidad? Únete a nosotros, pues la caminata de un elegido se vuelve mucho más ligera cuando sabemos que no somos los únicos que cargamos este peso sagrado. Piensa en la perseverancia de Noé. Durante 100 años fue el blanco predilecto de todas las burlas de aquella generación. Estaba construyendo un barco gigantesco para una lluvia que nunca había caído en la historia de la humanidad hasta entonces. Era el extraño, el fanático, el exagerado que no disfrutaba de la vida como los demás. Pero cuando las aguas del abismo subieron, la extrañeza de Noé fue lo único que garantizó la salvación de su familia. ¿Estás dispuesto a ser llamado loco ahora para ser llamado salvo en la eternidad? ¿Por qué la opinión pasajera de personas que no estarán contigo frente al trono de Dios pesa tanto en tus decisiones de hoy? Tu fe exige que soportes el aislamiento temporal a cambio de la comunión eterna con el Padre. Observa al profeta Elías. Llegó a un punto de tal agotamiento que pidió su propia muerte de lo solo que se sentía. Le dijo a Dios: «Solo yo he quedado, Señor». La soledad puede ser tan pesada que nos hace olvidar momentáneamente la omnipresencia de Dios. Pero el Señor respondió con dulzura que aún quedaban 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. No estás solo. Dios simplemente te colocó en una posición privilegiada donde no puedes ni debes depender de ningún brazo humano. Si tuvieras muletas humanas todo el tiempo, nunca aprenderías a volar con las alas del Espíritu. ¿Cómo has estado alimentando tu alma en esos momentos de silencio absoluto? Utiliza ese tiempo de exilio para sumergirte en la palabra, para comprender los misterios que Dios solo revela al oído de quien está dispuesto a permanecer en su presencia, sin prisa por marcharse. Existe un secreto que solo los elegidos conocen. Ellos tienen acceso directo al lugar santísimo. Mientras otros necesitan rituales, escenarios y multitudes para sentir algo, tú tienes intimidad en tu habitación, en tu auto, en medio de tu trabajo. Y esa intimidad genera una autoridad espiritual que hace que el infierno retroceda. ¿Ya te has dado cuenta de que cuando decides orar de verdad, las cosas a tu alrededor comienzan a cambiar de forma sobrenatural? ¿Has notado que tu intuición, que en realidad es la voz del Espíritu Santo, nunca te deja entrar en trampas sin antes darte un aviso? ¿Por qué sigues insistiendo en dudar de esa voz suave que te guía con tanto celo? El rechazo que sufres es el filtro selectivo de Dios. Él filtra con precisión quién puede y quién no puede entrar en tu próxima fase ministerial o personal. Si alguien salió de tu vida recientemente de forma brusca, es porque esa persona simplemente no soportaría el peso de la gloria que Dios está por manifestar a través de ti. No intentes traer de vuelta a quien Dios ya empujó fuera de tu historia por protección. Déjalo ir.
Libera el espacio, limpia la casa emocional para lo nuevo que el cielo está enviando. ¿Qué ganarías realmente si insistieras en mantener cerca amistades que solo absorben tu energía y te arrastran hacia abajo? A veces, la soledad es el regalo más grande de protección que Dios puede darte para preservar tu propósito intacto. Entiende de una vez por todas que eres como un metal precioso, un oro que necesita pasar por el fuego más alto para ser purificado de todas las escorias. El fuego del rechazo quema tu vanidad, quema tu orgullo herido y te deja solo con lo que es esencial e indestructible. ¿Cómo pretendes ser un instrumento afinado en las manos de Dios si no estás dispuesto a ser moldeado por su mano, que muchas veces aprieta para corregir? El proceso de modelado duele, pero el resultado final es una obra de arte eterna. Recuerda la valentía de María, la Madre de Jesús. Ella cargaba en su vientre al propio Salvador, al Rey de Reyes, pero para los ojos de la sociedad de la época era solo una mujer bajo sospecha de traición. Tuvo que soportar la mirada pesada de reprobación de toda una aldea para dar a luz a la esperanza de la humanidad. ¿Estás listo para cargar tu propio Jesús, tu proyecto, tu promesa, aunque el mundo a tu alrededor te mire con desconfianza y burla? Tu honra no proviene de títulos humanos o de aplausos en redes sociales. Proviene de aquel que te tejió en el vientre de tu madre y te llamó por tu nombre incluso antes de que nacieses. Es por eso que te pido de todo corazón: entiende el valor espiritual de cada desierto que estás atravesando. No desperdicies tu dolor quejándote o comparándote con quien parece tener una vida fácil. Utiliza tu dolor como combustible para una adoración sincera. La adoración en medio del rechazo es el sonido más potente que existe. Es el sonido que sacude los cimientos de las prisiones, como ocurrió con Pablo y Silas. Estaban azotados, con los pies presos en el cepo, en una celda oscura y fría, pero cerca de la medianoche decidieron cantar. Y el terremoto de Dios llegó. ¿Cuál es la canción que vas a entonar hoy en medio de tu noche oscura del alma? ¿Vas a elegir murmurar por los rincones o vas a elegir profetizar tu victoria? La decisión es enteramente tuya, pero recuerda que el cielo responde a la voz de la fe, no a la voz de la lamentación. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu espíritu está sediento y reconoció la huella de Dios en cada palabra dicha aquí. No eres un error, no eres alguien difícil de tratar, eres un proyecto exclusivo y artesanal del Creador. Quiero agradecerte profundamente por dedicar 20 minutos de tu vida a este mensaje, pues eso demuestra dónde está puesto tu corazón. Tu comentario ahora mismo con la frase "yo fui apartado por Dios" no es solo un conjunto de letras, es un decreto en el mundo espiritual. Al escribir eso, estás aceptando públicamente tu llamado y dejando de intentar disculparte por ser quien eres. Hazlo ahora. Deja ese comentario para que nuestra comunidad de elegidos vea que tú también estás en la trinchera con nosotros. Y no olvides verificar si tu me gusta está ahí, para que el sistema entienda que los mensajes de esperanza y verdad necesitan ser propagados. Suscríbete para no perderte las próximas enseñanzas, porque tenemos mucho de qué hablar sobre esta jornada. He preparado un video especial que está apareciendo en tu pantalla en este preciso momento. Trata específicamente sobre qué hacer cuando las fuerzas parecen agotarse en medio del proceso de separación. Haz clic en él sin dudarlo y continúa permitiendo que el Espíritu Santo alimente tu fe. Dios te eligió porque Él sabía que tendrías la estructura espiritual necesaria para soportar el peso de la gloria que vendrá. No te rindas ahora, pues estás más cerca de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos sumergiéndonos en las profundidades del reino. Hasta entonces, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Ser diferente no es tu carga, es tu mayor victoria.
Haz clic ahora en el vídeo de al lado y recibe la siguiente parte de tu instrucción espiritual. Hablemos ahora de un ejemplo que poca gente cita, el de Juan el Bautista. Él nació con un propósito tan específico que su vida entera fue fuera de lo común. Mientras los jóvenes de su edad estaban en las ciudades, estudiando o buscando comerciar, Juan estaba en el desierto, vistiendo pieles de animales y alimentándose de langostas. Él era el epítome de lo que llamamos extraño, pero él era la voz que clamaba en el desierto para preparar el camino del Señor. ¿Has sentido alguna vez que tu estilo de vida, tus valores o incluso tus prioridades son tan diferentes de los de tus colegas que te miran como si fueras de otro planeta? Juan no necesitaba la aprobación de Jerusalén para bautizar en el Jordán, solo necesitaba la aprobación del cielo. Y cuando Jesús llegó, fue Juan quien lo reconoció. Si Juan hubiera intentado encajar en la élite religiosa de la época, habría perdido la sensibilidad espiritual para identificar al Mesías. ¿Notas cómo tu aislamiento protege tu sensibilidad? Si fueras igual a todo el mundo, verías lo que todo el mundo ve. Pero si aceptas ser diferente, verás lo que nadie más logra vislumbrar. ¿Cuál es la visión que Dios te dio que las personas a tu alrededor intentan apagar con su supuesto sentido común? No permitas que el sentido común destruya tu sentido espiritual. Otra figura relevante es la de Gedeón. Se escondía en el lagar para sacudir el trigo por miedo a los madianitas. Se sentía el menor de su casa, de la tribu más pequeña de Israel. Estaba sumergido en un sentimiento de inferioridad y abandono. Pero el ángel del Señor se le apareció y lo llamó varón esforzado y valiente. Gedeón miró a su alrededor y probablemente pensó, ¿está hablando con otra persona? Muchas veces, el rechazo que sufrimos nos hace crear una imagen distorsionada de nosotros mismos. Empezamos a creer que somos débiles porque nadie nos apoya. Pero Dios no necesita una multitud para validarte. Solo necesita que tú creas en lo que Él dice al respecto de ti. ¿Por qué sigues dándole más crédito a la palabra de quien te desprecia que a la palabra de aquel que te creó? El ejército de Gedeón comenzó con miles, pero Dios fue filtrando, disminuyendo y cortando, hasta que quedaron solo 300. Dios prefiere a unos pocos que estén en sintonía con Él que a muchos que solo están por volumen. Si tu círculo social se redujo, tal vez Dios solo esté haciendo la prueba del agua para ver quién realmente merece estar a tu lado en la hora de la batalla. ¿Estás listo para vencer con solo 300? ¿O sigues llorando por los miles que te abandonaron? La victoria no proviene del número de personas que te rodean, sino de la presencia de aquel que te envió. Piensa en la reina Esther. Era una huérfana, una extranjera en una tierra pagana, cargando un secreto sobre su origen. Fue elegida para ser reina, pero el ambiente donde vivía era hostil y lleno de intrigas. Tuvo que poseer una sabiduría que no era humana para sobrevivir y salvar a su pueblo. ¿Cuántas veces has tenido que callar, observar y actuar con una cautela que nadie entendió, solo para proteger lo que Dios te entregó? Esther no llegó al trono por suerte, llegó por un diseño divino que implicaba aislamiento y preparación secreta. Te encuentras en tu momento de preparación con aceites de mirra, aunque nadie vea lo que sucede tras bastidores. No tengas prisa por aparecer. En el tiempo correcto el rey extenderá el cetro hacia ti. Pero antes del trono, Esther tuvo que enfrentar el miedo a no ser aceptada y el riesgo de muerte. La fe del elegido no es ausencia de miedo, es la capacidad de actuar a pesar de él, sabiendo que existe un propósito mayor que tu propia vida. ¿Y qué decir de Job? Perdió todo, bienes, hijos y salud. Sus mejores amigos, que debían ser su soporte, se convirtieron en sus mayores acusadores. Decían, Job, admite ya tu pecado, Dios no castiga al justo. Intentaron explicar el sufrimiento de Job con una teología barata y limitada. ¿Cuántas veces has escuchado consejos de personas que decían amarte, pero que en el fondo solo te estaban juzgando y aumentando tu carga?
El dolor de Job se multiplicó por la incomprensión de aquellos que debieron guardar silencio y simplemente llorar con él. Pero Job dio una cátedra de fe. Yo sé que mi Redentor vive. No dijo yo creo o yo espero, dijo yo sé. Esa certeza absoluta es lo que separa al elegido del religioso. El religioso conoce la historia, el elegido conoce al autor. ¿Conoces tú al Dios que te llamó hasta el punto de confiar en Él, incluso cuando todo a tu alrededor dice lo contrario? Al final de la historia, Dios reprendió a los amigos de Job y mandó que Job orara por ellos para que fueran perdonados. Dios te colocará en una posición de tal honra que aquellos que te juzgaron necesitarán de tu oración para ser bendecidos. ¿Estás preparado para perdonar y bendecir a quien te hirió en tu hora de mayor angustia? Esa es la marca final del elegido. El corazón que no guarda el veneno del rechazo, sino que lo transforma en medicina de intercesión. Recuerda también a Esteban, el primer mártir. Estaba lleno del Espíritu Santo, con el rostro brillando como el de un ángel, mientras decía la verdad a las autoridades religiosas. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Crujieron los dientes y lo apedrearon. Esteban no fue aceptado, pero en el momento de su dolor vio el cielo abierto y a Jesús de pie, a la diestra de Dios, como quien se levanta para recibir a un héroe. Tal vez no recibas las flores de los hombres, pero tienes el aplauso del cielo. Y entre el reconocimiento de una audiencia humana y el levantamiento del trono en tu honor, ¿qué eliges tú? Esteban murió perdonando a sus verdugos. Eso es cargar algo diferente. Es tener una naturaleza que el mundo no puede corromper, ni siquiera con pedradas. ¿Cómo reaccionas cuando la vida te apedrea con malas noticias, traiciones o enfermedades? ¿Logras mantener el rostro brillante o te vuelves amargo como aquellos que te atacan? La importancia de mantener la esencia es lo que garantiza tu corona. Por eso, nunca subestimes el poder de una vida que decide no conformarse. Tú eres la sal de la tierra, y la sal solo cumple su función cuando es diferente del alimento. Si la sal es igual al alimento, no sirve para nada. Sé el condimento que incomoda el paladar del mundo, pero que preserva la vida eterna. Estamos llegando al final de este mensaje, pero lo que quiero que lleves grabado en tu corazón es lo siguiente. El rechazo no es tu fin, es solo el escenario de tu mayor manifestación. Dios está usando cada mirada de desprecio para pulir tu carácter. Cada puerta cerrada es una instrucción sobre hacia dónde no debes ir. Cada momento de soledad es una invitación a la intimidad. No cambies tu llamado por un plato de lentejas de aceptación social. Vale la pena ser el extraño de Dios. Vale la pena cargar ese fuego que muchos no entienden, pero que todos sienten cuando pasas. Quiero agradecerte por haber permanecido aquí, escuchando cada detalle, cada ejemplo bíblico. Eso demuestra que no eres un oyente superficial. Eres alguien que busca profundidad. Deja tu me gusta si esta palabra trajo paz a tu corazón. Suscríbete si quieres seguir recibiendo este tipo de alimento que fortalece el espíritu y no solo el ego. Y ahora el momento de nuestro decreto. Escribe en los comentarios, yo fui separado por Dios. Deja esa marca aquí, para que cuando otros elegidos pasen por este video y lean tu comentario, sepan que no están solos. Tu comentario es una semilla de valentía para quien está desanimado. Y como prometí, he preparado un siguiente paso para ti. Haz clic ahora en ese video que está en pantalla. Te enseñará cómo identificar los ataques espirituales que intentan detener al elegido y cómo blindarte contra ellos. No te detengas aquí, continúa creciendo. Dios tiene prisa por usarte, pero necesita que estés firme en tu identidad. Haz clic ahora y nos vemos allá en el próximo video. Que la gracia y la unción del Señor te acompañen en cada paso de esta increíble jornada de ser un elegido. ¡Hasta pronto!